Entre Nos, actualidad, noticias, comentarios bíblicos y mucho más. Entre Nos. Vamos a hablar un poco acerca del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Muchos quizás se preguntan y dicen, pero ¿qué son los días internacionales? Y a nosotros como cristianos, ¿para qué es importante saberlo? Bueno, los días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar hermanos, iglesias, gente que esté dispuesta a escuchar para poder tratar temas de sumo interés y poder hacer algo como cristianos también. Y bueno, el día de hoy, cada 2 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud para seguir luchando contra aquellas formas modernas de esclavitud que no se han podido erradicar pues alrededor del mundo. Es que el día de este Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud fue establecido para concientizar a la opinión pública y de esta manera poder conocer un poco cómo hay muchos lugares que todavía se practica la esclavitud, pero en un ámbito más moderno. La esclavitud moderna se da en casi todos los países del mundo y atraviesa líneas étnicas, culturales y religiosas. Más de la mitad, es decir, 52% de todos los trabajos forzados y una cuarta parte de todos los matrimonios forzados se encuentran en países de renta media o alta. Según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el trabajo forzoso y el matrimonio forzado han aumentado considerablemente en los últimos 5 años. Dentro de los puntos que hoy vamos a conocer en este Entre Nos es la esclavitud moderna. La esclavitud ha ido evolucionando y bueno, se manifiesta hoy en día en los pueblos y países que vamos a conocer, pero de una manera más diferente, pero no deja de ser una forma de esclavitud. Hoy en día algunas formas tradicionales de esclavitud aún persisten como las formas anteriores, mientras que otras se han transformado. Y bueno, en cuanto a qué lugares pues están arraigados o qué lugares sufren de este tipo de esclavitud, bueno, son personas consideradas de casta inferior, minorías triviales o pueblos indígenas. Muchos se aprovechan de las necesidades económicas y de las personas para hacerles firmar un contrato del cual nunca podrán librarse. Y obviamente este tipo de contratos no son para nada legales, pues violan los derechos humanos. La mayoría de las personas que aceptan estos convenios terminan atrapados en una pesadilla que pareciera no tener fin por el temor de ser descubiertos en caso de inmigrantes legales, el temor a que añaden sus familias, por ejemplo, por extorsión, o simplemente el temor a no recibir la recompensa prometida, les hace mantenerse en el lugar y no luchar por su libertad. Este es un poco complicado, como lo puede ver en el cintillo, para que usted conozca de qué estamos hablando. El Día Internacional contra la Abolición de la Esclavitud hoy en día tiene muchos tipos, se presenta en distintos tipos, y dentro de los tipos de esclavitud moderna hoy en día son los siguientes. Número 1, el trabajo forzoso, junto con formas tradicionales de trabajo forzoso como el trabajo en condiciones de servidumbre, la servidumbre por deudas. Existen en la actualidad más formas, tales como lo siguiente: el de los trabajadores migrantes, que son víctimas de la trata a fin de ser sometidos a todo tipo de explotación económica en el plano mundial. Pero también existe el trabajo doméstico desarrollado en condiciones de servidumbre, y finalmente el trabajo en la industria de la construcción, en la industria alimentaria y del vestido, en el sector agrícola y en la prostitución forzada. Además del trabajo forzoso, existen también matrimonios forzados. Sí. Algunas culturas del mundo permiten el matrimonio de hombres con niñas, y estas pequeñas pasan a un conjunto de acciones y no aptas para su edad y el nivel mental. Por ejemplo, en Asia ocurre mucho que las familias vendan a sus hijas a cambio de un dote cuantiosa, sin importar si ésta es joven o desea o no casarse.
Muy bien, y quizás algunos digan, pero esto de acá no sucede en nuestro país. Por esa misma razón es que, hermanos, amigos, deberíamos conocer un poco para que el pueblo del Señor también haga algo, porque no solo hablamos, como lo mencionamos, de trabajos forzosos, de matrimonios forzados, sino también del trabajo infantil, y quizá en nuestra zona sí lo vemos, aunque no como tal. No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse quizá como un trabajo infantil que debemos eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en una edad mínima, pero en trabajos que no va contra su salud y su desarrollo personal, bueno, se considera positiva. Entonces, ¿a qué llamamos trabajo infantil? Es en cuanto a las actividades que los niños desarrollan, quizá por el bienestar de su familia, pero que de alguna forma van acompañados con características que dañan su salud y que no ayudan a prepararse, o que dejan de lado las escuelas para dedicarse al trabajo. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto al trabajo infantil? Es considerado como una esclavitud. ¿Qué características podría tener un trabajo infantil para ser calificado como esclavitud? Suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial, su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico, psicológico, porque es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, y interfiere con su educación. ¿Y saben qué? También hay la trata de personas. ¿Y qué son las trata de personas? Se preguntará por su cabeza ahora mismo. ¿Saben qué? Es captar, transportar y trasladar personas recurriendo la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción. Son algunas de las acciones que definen el delito de trata de personas de acuerdo a las Naciones Unidas. Pero además, Fernando, de estos hechos existen fines específicos con respecto a la explotación de personas que van sometidas pues alrededor de 40 millones de personas mundialmente, y según la Organización Internacional de Migraciones, pues efectivamente es una alerta que la trata de personas va subiendo de año en año, y que muchos, sirven para hacer, como lo mencionábamos, explotación, extorsión, pero también prostitución. Entonces deberíamos nosotros tener mucho en cuenta con respecto a estos temas, para que cada día estemos preparados y no ser parte de la esclavitud que nuestro Dios nos manda, ya no estar sujetos a yugos de esclavitud. Correcto, y sobre todo es que podamos ayudar a las personas. Por eso que la trata de personas es un fenómeno que desde cualquier punto de vista es impactante por la cantidad de dinero que maneja. El impacto negativo produce en las personas su aumento en todos los países. La explotación sexual es uno de los usos y de los fines que se trata más demandados y comunes. De tal total de víctimas, un cuarto son niños y más la mitad son niñas y mujeres. Es alarmante las estadísticas que estamos viendo, y no es novedad, usted lo conoce, está a la mano de cada uno, pero hay que tener conciencia cuando estamos en estas situaciones.